Amigo y amiga, el que no va al neurólogo de pequeñito porque tenía epilepsia, vaya pensando que al llegar a la edad adulta comienzan a aparecer enfermedades que nos hacen ir al neurólogo. Esclerosis lateral amiotrófica, pérdida de memoria, parkinsonismo, enfermedad de Parkinson, Alzheimer. ¿Qué está pasando con el cerebro? El glutatión es el eje y es la llave que nos va a dar la respuesta. Amigo y amiga, acompáñeme en este video. Amigo y amiga, siento una gran responsabilidad de compartir esta información con usted. Y le quiero pedir humildemente, si conoce a alguien con Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer o familiares, hermanos, madres que están pasando por esta situación de ver a sus hijos, porque hoy en día personas más jóvenes comienzan a tener este tipo de problemas. Y es porque nuestro cerebro ya no aguanta la gran cantidad de radicales libres que se producen. Si hay un órgano que no tiene la suficiente protección contra los radicales libres, es el cerebro. Vamos a hablar del glutatión y el cerebro, relacionado con la esquizofrenia, relacionado con el envejecimiento, con la isquemia cerebral transitoria, lagunas mentales, se me olvida algo de repente y no lo recuerdo, o personas que dicen, doctor, viera que mi mamá estaba bien, estaba sentada, le pasó algo y resulta que se le olvidó todo y no podía coordinar lo que decía. Isquemia cerebral, estrés oxidativo. El 50% de todas las consultas que se hacen hoy ante un neurólogo tienen que ver con la neurodegeneración del cerebro. Así como lo estoy diciendo, tenemos un porcentaje elevado de pacientes que van a tener que requerir tratamiento neurológico para tratar su Alzheimer, su esclerosis lateral amiotrófica, para tratar la enfermedad de Parkinson y un largo etcétera. No quiero que usted sea del mismo bulto, de la misma situación. Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica. Ante estas enfermedades, nuestro organismo produce antioxidantes poderosos que son los que nos protegen y son la primera línea de protección. Pero el glutatión se gana la medalla. El glutatión se gana el primer lugar porque es el antioxidante más poderoso que conocemos. Está en todas nuestras células y baña el cerebro de las personas saludables. Es neuromodulador y es antioxidante, es decir, modula las señales de nuestro cerebro para que la orden que le da el cerebro al pie llegue completamente normal. Es detoxificante, es decir, desintoxica los tejidos cerebrales. Ok, cuando hay aumento de las especies reactivas de oxígeno, que ahora lo vamos a explicar, hay neurodegeneración, hay enfermedad psiquiátrica y hay desorden neurológico agudo. La enfermedad psiquiátrica tiene también que ver con esto. Vean. Lo voy a repetir de nuevo, no es fácil explicar esto, pero en palabras sencillas, el acto de respirar nos provee de oxígeno, pero se producen radicales libres que dañan nuestros tejidos. Cada vez que usted respira está librando una batalla y el cuerpo está neutralizándolo a partir de los antioxidantes. Cuando uno respira, se producen especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, como los radicales de hidroxilo, el peroxilo de hidrógeno. Todo esto se produce con solo respirar. Especies reactivas de nitrógeno también por respirar, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, peroxinitrito. Todas estas sustancias a medida que vamos respirando se producen y nuestro cuerpo las va neutralizando. Vean la maravilla cómo Dios controla cosas tan importantes que ni cuenta nos damos, pero ahí están sucediendo en su cuerpo. Ahora, la isquemia cerebral, el envejecimiento, tienen un común denominador que son niveles bajos de glutatión. Hay más riesgo de cáncer, hay más riesgo de degeneración cerebral y hay mayor riesgo de arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias con una mala circulación. ¿Por qué el cerebro es el blanco donde se va a ver más el envejecimiento y el daño? Porque el cerebro tiene un elevado metabolismo oxidativo. Si hay un órgano donde la oxidación, porque nosotros nos envejecemos porque nos vamos oxidando. Esta oxidación sobre todo se da en el cerebro. Elevado metabolismo oxidativo, alto contenido de moléculas susceptibles a ser dañadas. O sea, estas células, aparte de que están expuestas a un metabolismo más acelerado, son más susceptibles al daño y baja capacidad antioxidante. No tiene la capacidad que tiene el hígado ni los riñones. El cerebro es más débil ante el efecto de los radicales libres.
Estrés oxidativo es el inicio de la neurodegeneración y las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, que ya las mencioné, son producidas en cantidades abundantes en el cerebro humano. De ahí partimos entonces a entender la situación. ¿Cuáles son nuestros soldados, los que Dios produjo ahí para protegernos de las especies reactivas de oxígeno al momento de respirar? Las catalasas, importantísimo, el superóxido de dismutasa, carguísima, y el glutatión peroxidasa. Vean qué importante, el glutatión aparece aquí en la lista. Después, los antioxidantes no enzimáticos, vitamina A, C y E. Yo le invito, tome 1000 miligramos de vitamina C y 400 unidades internacionales de vitamina E todos los días, hágalo 3 meses seguidos. Esto es un antioxidante y le va a ayudar al cerebro. Flavonoides, carotenoides, como los que están en los vegetales de color amarillo, importantísimo. Y el glutatión en su forma reducida, que es la llave y es la clave. Ustedes lo van a ver ahorita. La neurodegeneración se produce porque hay deficiencia de glutatión y hay aumento de radicales libres. Y cuando el glutatión comienza a bajar, el cuerpo produce más antioxidantes, pero no trabajan tan bien. Como la señora que dice, doctor, para que la cosa salga bien tengo que hacerla yo mismo. Cuando el señor que tiene la empresa dice que si uno no lo hace, lo hacen mal. Eso pasa. Conforme vamos envejeciendo, no producimos tanto glutatión, hay deficiencias de glutatión y el cuerpo produce más antioxidantes, pero no hacen la tarea igual. Y ahí comienza el cerebro a dañarse. Vean ustedes, sigan la huella, lo que voy a hablar, todo esto está documentado, lo pueden investigar. Todo lo que doy siempre es fidedigno, con la frente en alto les digo, nada es mentira, es información que investigo de artículos científicos. Enfermedad de Parkinson, ¿qué pasa en el Parkinson? Bueno, hay degeneración de las neuronas que producen dopamina, hay estrés oxidativo, inhibición del complejo mitocondrial, disfunción de las proteasomas, acumulación de proteína alfa, inflamación. Pero lo más importante, lo que usted tiene que tener presente, por favor escuche lo que le voy a decir. El contenido de glutatión total en los pacientes, análisis post-mortem, murió fulanito de 80 años, murió fulanito de 80 años, este tenía Parkinson, el otro no tenía Parkinson. ¿Y qué pasó? Abrieron el cerebro de los dos, el que murió de accidente de tránsito tenía el cerebro muy bien y el paciente que tenía Parkinson tenía un 50% menos de glutatión, de 40 a 50% menos. ¿Qué me está diciendo eso? Al buen entendedor, pocas palabras. El paciente con Parkinson se complica porque no tiene glutatión. Los pacientes con Parkinson que se les pone glutatión una vez por semana el primer mes y después cada 15 días por 3 meses tienen una respuesta sorprendente, un cambio realmente maravilloso. Glutatión y Parkinson, enfermedad de Alzheimer, vean qué interesante, se dañan las células del hipocampo, que es donde está la memoria, desaparición de las neuronas piramidales, hay acúmulo de péptidos amiloides y estos péptidos amiloides o este tejido que es como una enredadera, como una mata de chayote, el tejido amiloide produce especies reactivas de oxígeno en mayor cantidad, aumenta la producción de esto y entonces resulta que se produce un estrés oxidativo, nuevamente cae el glutatión y aumentan los precursores del glutatión. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el glutatión también es la llave en la enfermedad de Alzheimer. El cuerpo trata de aumentar los precursores y ya no se logra producir igual. Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué pasa con la esclerosis lateral amiotrófica? Destrucción de neuronas motoras. Por eso les cuesta caminar, por eso les cuesta hablar, por eso les cuesta tragar. Qué enfermedad más dura. Pero vean qué importante esto. Hay debilidad, hay atrofia muscular, hay fasciculaciones que son movimientos involuntarios, hay espasticidad, pero principalmente deficiencia de superóxido dismutasa y cantidad de glutatión insuficiente. Otra enfermedad del cerebro que tiene que ver con la falta de glutatión. Esquizofrenia. Vean qué interesante. La esquizofrenia generalmente inicia en la infancia, no se nota, aparece en la adolescencia, pero ya en edad adulta conduce a estados de psicosis. El paciente con esquizofrenia ve cosas que los demás no ven y escucha voces que los demás no escuchan. Ahora vean qué interesante.
disminución de los sistemas de defensa antioxidante, estudios post-mortem en el cerebro de ellos, aumento de peroxidación de lípidos y defecto genético en la síntesis del glutatión. Tienen un defecto genético que no les permite fabricar adecuadamente su glutatión. ¿Tiene o no tiene que ver? Es que no me lo estoy imaginando, les estoy dando la información para que ustedes vean que si yo quiero tener un cerebro sano hasta el final de mis días y quiero tener una vejez digna, tengo que reponer el glutatión. Luchen por ese órgano que controla todo lo demás. Disminución significativa de los niveles de glutatión en el líquido cefalorraquídeo en un 27%. 27% en el líquido cefalorraquídeo es significativo. Pacientes con esquizofrenia. Pero escuchen esto, en la corteza frontal, donde está la voluntad del ser humano, donde está esa parte que nos comunica con Dios, que nos hace seres humanos, la concentración de glutatión ha disminuido en un 50%. Otra enfermedad que tiene que ver con el glutatión. Efectos vasculares cerebrales. A mi tío le dio un accidente vascular cerebral, no que fue a mi mamá, no que fue a mi abuelo. A cualquiera nos puede dar un infarto en el cerebro. Vean ustedes lo que pasa. Nosotros tenemos, cuando ocurre un infarto en el cerebro, una zona central donde esas células se dañan, esas neuronas, y una donde quedan periféricas que no están funcionando muy bien. Pues resulta que empieza a acumularse ácido láctico, se desarrolla acidosis tisular y hay un estado prooxidativo, es decir, aumenta la oxidación en el cerebro, el deterioro. Recuerden que el envejecimiento es oxidación, como la cadena de una bicicleta que se oxida y ya no sirve. Esta oxidación va a causar niveles disminuidos de glutatión. En todo accidente isquémico, el glutatión está disminuido, menos glutatión en el tejido. Niveles bajos de glutatión en diversos modelos animales antes del evento isquémico tienen como consecuencia mayor daño. Hicieron experimentos en animales, tenían poco glutatión, le provocan un infarto y tienen más daño. Y los que tenían suficiente glutatión prácticamente no sufren daño. Amigo y amiga, por favor, dése usted la oportunidad de descubrir el poder del glutatión. Los comprimidos no funcionan. Yo no vendo cosas. Soy médico, comprometido con mi vocación, con lo que anhelé desde niño. Yo no les voy a vender glutatión en cápsulas, porque el glutatión en cápsulas no se asimila. Las enzimas digestivas lo destruyen. Además, el cuerpo tiene que destruir o desarmar la molécula del glutatión, porque es un tripéptido entre los 3 aminoácidos, la cisteína y la glicina. Y el ácido glutámico tiene que dividirlo y después volverlo a armar. Esto no es tan fácil. Amigos y amigas, queda una conferencia más sobre glutatión y envejecimiento, pero recuerden que el cerebro que no tiene glutatión se enferma y se envejece.